9:06, 9:06, cielos bastante despejados acá en la Patagonia chilena, en toda la región de Magallanes, excepto precipitaciones de nieve pronosticadas para el Paine y para Puerto Williams, en Cabo de Hornos. Está con nosotros el abogado Mauricio Daza. Bienvenido, Mauricio, un gusto siempre tenerte acá en el Buenos Días Región y conversar un poquitito. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, bienvenido. Igualmente, un gran saludo ahí a toda la región de Magallanes. Abogado, a ver, la gran pregunta durante toda esta semana es si la autoridad sanitaria va a poder ingresar a las casas de la gente que se junte en estos días de fiestas patrias, si tiene la facultad de hacerlo en términos legales, normativos. Ayer yo le preguntaba al CEREMI y el CEREMI me dijo, la autoridad sanitaria siempre ha tenido la facultad de poder ingresar a una casa si es que hay una sospecha de algún riesgo sanitario, más aún en estas fechas. Acá en Magallanes, bien lo sabes tú, ¿no?, que estás muy ligado a la región, la comuna de Punta Arenas y posteriormente la de Porvenir y la de Natales, estamos en cuarentena total, no tenemos acceso a los permisos especiales, menos mal, ¿no?, porque esto no parece cuarentena acá en Punta Arenas, la vida sigue funcionando, entre comillas, normalmente, ¿no?, con mucha movilidad, la movilidad no ha bajado en nada, recién hablábamos con la Seremi de Ciencia. Entonces, no vamos a poder sacar permisos especiales para fiestas patrias, pero es muy probable que la gente igual en algunas casas se junte. La autoridad sanitaria ya ha dicho que va a salir a fiscalizar. ¿Tiene la facultad de hacerlo, de ingresar a tu casa, de revisar tu hogar, abogado Daza? Bueno, sí, esto ha generado bastante polémica, independiente de la situación de cuarentena total en que se encuentran las principales comunas de la región de Magallanes. Igualmente esta fiscalización se puede realizar y quizás con mayor razón, ¿no?, la autoridad sanitaria lo va a hacer. Entonces acá el tema es que se ha dicho, mire, acá a mi casa no entra cualquier persona. Y hay, obviamente, algún tipo de fundamento para eso, porque nadie garantiza que las personas que vayan a una casa, ¿no?, y que quieren ingresar a esta casa, por ejemplo, estén sin ningún síntoma ni ningún indicio de tener COVID. O sea, pueden ser factores que, de hecho, en la práctica, extiendan, ¿no?, el contagio. Porque la autoridad sanitaria, bueno, si llega alguien a mi casa y quiere entrar a mi casa y estamos en cuarentena, yo lo primero que le diría, muéstrame un certificado de que usted no tiene un PCR negativo, ¿no?, por último. Entonces, claro, se ha generado toda una polémica, ¿no? Y respecto a este tema, la verdad es que el asunto no es tan blanco y negro. No es que llegue sencillamente un fiscalizador de la autoridad sanitaria con carabinero y diga, ¿sabe qué? Quiero entrar a su casa. No, no es tan así. ¿Cuáles son los requisitos? Esto es bien importante. El Código Sanitario establece que obviamente la autoridad en ese ámbito, la autoridad de salud, sí puede fiscalizar. Pero si llega, por ejemplo, a mi domicilio, supongamos que estamos en Punta Arenas, llega alguien a mi domicilio, toca la puerta, digamos, un fiscalizador, y se sabe que tengo una denuncia de alguien que no entrara a su casa y yo me niego a eso, la verdad es que no puede entrar automáticamente. Lo que se requiere en ese caso es que el Ceremi de Salud emita una orden de allanamiento. Esta orden de allanamiento tiene que ser nominativa, o sea, tiene que decir, ¿sabe qué? Voy a ingresar a la casa del señor Daza, ubicada en tal lugar específico, ¿no? Y además, tiene que indicar cuál es la justificación de eso, ¿ya? Y tiene que venir firmado por el Ceremi. Esto no lo pueden delegar a los fiscalizadores. Entonces, el Ceremi no puede llegar y emitir ahí como una suerte como de cartilla ya, como un formulario que tengan, ¿no? Ya, le voy a indicar, a ver, ¿cómo se llama usted, señor Daza? ¿Dónde tiene su domicilio? En tal lugar, ya. Sabe que lo firmo, tome, ahí lo tiene. No, tiene que ser firmado por el Ceremi de Salud. Pero fíjate, esto es bien importante. Tampoco es que esta facultad se pueda ejercer arbitrariamente. O sea, si no hay un fundamento, ¿no?, entonces ahí la autoridad arriesga una responsabilidad que puede ir desde lo administrativo, civil, hasta lo penal. Si es que llega y se ingresa abruptamente por la fuerza y en contra de la voluntad del dueño, ¿no?, a el domicilio o a un lugar cerrado. Ya, o sea, pero además tiene que hacerse eso con alguien, con un carabinero, con alguien de las Fuerzas Armadas, o no necesariamente, porque ayer decía, bueno, si es necesario pedir la ayuda, la colaboración, el apoyo de funcionarios de las Fuerzas Armadas, habrá que pedirlo. Sí, no sirve de que llegue una persona tipo Hulk, digamos, que tenga un carnet de fiscalizador sanitario y diga, ¿sabe qué? Yo mismo abro la puerta. No, acá el tema es bien sencillo. Los únicos que pueden ejercer esta facultad, entre comillas, ¿no?, y bajo todos estos requisitos
de ingresar a la fuerza a un domicilio es obviamente Carabineros, es en este caso las Fuerzas Armadas, que están obviamente también, porque estamos en un estado de catástrofe, ¿no? En una excepción constitucional ellos tienen a cargo también estas labores de hacer cumplir estas normas. Pero obvio, acá estamos en estado de catástrofe, no es que se haya suspendido el Estado de Derecho, no es que acá a la autoridad se le ocurre porque dice, ¿sabe qué? Voy a entrar a la casa de tal persona porque se me antoja y esta persona no quiere hacerme el ingreso, entonces llego, dicto un decreto y que entren con la fuerza, digamos, ¿no? Con Carabineros, no es así. El tema, insisto, la autoridad sanitaria, ¿tiene la posibilidad de fiscalizar? Sí. ¿Tiene la posibilidad, en caso de que uno se niegue a que estas personas entren al domicilio o solicitar la fuerza pública? Sí. Pero insisto, se requiere de un decreto o una resolución nominativa, o sea, con nombre y apellido, con indicación del lugar, fundada, tiene que decir cuáles son las razones de por qué se está emitiendo y firmada por el Ceremi, para ponerlo de alguna forma. Si quieren en la región de Magallanes entrar a 1000 casas, el Ceremi va a tener que emitir 1000 resoluciones y las va a tener que notificar previamente. Entonces no es llegar y entrar a la fuerza. Ya, qué interesante. Ese es un tremendo punto, abogado. Es decir, no puede firmarse, como lo decía usted, una sola resolución genérica, general para todas las casas y que los fiscalizadores van a andar trayendo con la firma del Ceremi Castillo, en este caso acá de Salud. No, claro. Es una resolución para la casa de Mauricio Vidal, otra resolución para la casa de Mauricio Daza, otra resolución para la casa de la señora Juanita. Todas las casas con una resolución específica. Tal cual, así que el Ceremi va a tener que quedarse a trabajar durante todo el fin de semana. Ahí lo quiero ver, claro. Ahí lo quiero ver, digamos, ¿no? Con un lápiz. Y una muñequera, ¿no? Una muñequera, porque le da tendinitis, si fuese así. Claro. Va a tener que ocupar una muñequera porque va a tener que firmarlo todo. Ahora dirá, no, pero ¿para qué tanto? Si yo llego y lo delego y todo el tema. Claro, pero es que el tema es el siguiente. Si ellos no respetan estas normas, obviamente se genera una responsabilidad. Mucha gente me dice, oye, pero ya, y en la práctica, si llegan y entran, bueno, obviamente, como en la práctica, si llega y un piquete de delincuentes a uno le roban, o sea, claro, eso ocurre en la práctica, pero es ilegal. Entonces, si es que no se cumplen con estos requisitos, obviamente se tiene que hacer efectiva la responsabilidad, porque acá no puede quedar la impunidad respecto de la autoridad que vulnera derechos fundamentales, ¿no? A partir de una actuación que sea ilegal o arbitraria. Entonces yo creo que también nosotros como ciudadanía tenemos que colaborar, sobre todo con la situación que está viviendo la región de Magallanes, que realmente, oye, es realmente un escándalo que la autoridad a nivel central no haga algo que sea proporcional a lo que está pasando en Magallanes. Es una cosa realmente increíble. Las personas, obviamente en Santiago, están más o menos en la idea de decir, ya estamos mejor. De hecho, hoy día, si tú ves las publicaciones de los principales diarios en Chile, a nivel central, básicamente, el Mercurio no dice nada acerca de la situación de Magallanes. En la tercera, en la portada, tú sabes lo que dice, como gran cosa, el 78% de los habitantes de la región metropolitana estará sin cuarentena desde el lunes. Esa es la noticia. Y la noticia no es que hay un tercer rebrote en la región de Magallanes, que fíjate, de las 5 comunas que tienen mayor incidencia de contagio, o sea, que tienen más contagiados en relación a la proporción, ¿no?, del número de habitantes, de las 5 que tienen mayor incidencia, 4 son de la región de Magallanes. Oye, si es una cosa realmente increíble, y yo creo que eso que se dijo en algún momento, que es muy cierto, si esto estuviera ocurriendo en la comuna de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, donde viven obviamente los ministros, las autoridades, oye, olvídate, el país estaría paralizado. Estaríamos, digamos, en una situación absolutamente de emergencia. Pero esta catástrofe que está ocurriendo, que yo te diría que probablemente es el caso más brutal de centralismo en la historia de Chile, lo que es el manejo de la pandemia en la región de Magallanes, la verdad que nadie está haciendo absolutamente nada y es parte de este cáncer endémico del centralismo. Sí, absolutamente, concuerdo ahí, es una nueva demostración de que parece un PlayStation esto, con un control se está dirigiendo la pandemia desde Santiago para el resto de las regiones, mirándolo casi por pantalla o por TV o escuchando a las autoridades correo, le llamo yo autoridades correo porque reciben y ejecutan, no hay mayor de actividad de mutuo propio, de tomar decisiones a nivel local. Y yo, ¿sabes que tengo el olfato? La gente está cansada, la gente está preocupada, la gente
gente ve que no hay interés desde el nivel central para tratar de solucionar el tema. La movilidad no ha bajado nada con esta increíble restricción vehicular que se puso en Punta Arenas, una de las ciudades con mayor cantidad de vehículos en sus calles. O sea, en vez de tener 70.000, hoy día tenemos 35.000, pero la movilidad no baja casi en nada. Entonces, yo no vería raro que en los próximos días, en la próxima semana, la gente ya aburrida de todo esto, empieza a salir a la calle, empieza a protestar de otras formas, de otras características, porque de verdad que ha habido un abandono acá, abogado. Pero claro que hay un abandono, pero oye, a ver, digamos las cosas como son. Para la gente, digamos que la autoridad central, ¿no?, instalada en Santiago, parece que la vida de las personas en Magallanes no es tan valiosa, no es tan importante, ¿no? O sea, la vida de una persona que está en Las Condes, en Los Arnechea, en Vitacura, vale más que la vida de una persona que está en Natales, en Punta Arenas. Entonces, es una cosa que es realmente impresionante. Además, oye, fíjate, los números son increíbles. De hecho, en Punta Arenas, tú sabes que es la ciudad o es la comuna que tiene mayor número de casos. O sea, número de casos totales. Fíjate, tiene 1.534 casos activos, o sea, personas que hoy día están registradas como COVID-19 positivo. La segunda comuna que viene después de Punta Arenas, que tiene 1.534 casos, es Puente Alto, que tiene 589 casos. Fíjate la diferencia, una diferencia de 1.000 casos. Tú sabes que, y lo sabes perfectamente, Puente Alto es una de las comunas con mayor cantidad de habitantes en Chile, tiene más de 500.000 de habitantes, mientras que Punta Arenas tiene obviamente 140.000 habitantes aproximadamente. Entonces, en el fondo, oye, esto es una locura, como te digo, y a mí no me extrañaría que las personas obviamente reclamen. A mí también me llama mucho la atención el poco peso político que tiene la autoridad, digamos, de la intendencia, la autoridad de gobierno de Magallanes, porque en el fondo ellos debiesen tener algún tipo de contacto, ¿no?, con el Ministerio del Interior, hacer los reclamos, ¿no? O sea, deberían tener algún peso político, pero no tienen ninguno. Si ellos, como tú bien dices, reciben instrucciones, parece un correíto, que se lo den escribir, digamos, en el espacio de tiempo que tengan estos señores, ¿no? Oye, un tercer rebrote es una locura, y como te digo, nadie hace nada, a nadie le importa, porque claro, como ocurre en Magallanes, entonces la gente dice, no es importante, pues no va a aparecer en los medios que nos interesan, no van a aparecer, digamos, en los grandes medios nacionales, pero es un drama humano que es concreto y que lo está sufriendo miles de personas. Esto es muy irresponsable lo que está pasando, ¿eh? Lo voy a dejar, dejémoslo hasta ahí por el momento, pero es muy, muy irresponsable. Me voy a ir un poco a las redes sociales, hay mucha gente haciendo preguntas respecto del tema de las fiscalizaciones. ¿Se puede entender que una norma sanitaria está sobre la Constitución en este caso de la pandemia, abogado? Pregunta Sergio. A propósito seguramente de la fiscalización de las casas, ¿no? Sí, es verdad. O sea, acá hay un problema que es bastante evidente, ¿no? Que yo creo que estas normas que existen desde hace antiguo, no es una cosa de ahora, en el Código Sanitario pueden generar un resultado inconstitucional en la práctica, ¿no?, en vulneración de los derechos fundamentales. Pero yo creo de que independientemente de aquello, ¿no?, acá hay que ponderar. Por una parte, obviamente, está el interés de que se resguarde la salud pública en un contexto de pandemia. Esta es una crisis seria, grave. Acá está en peligro la vida de miles de personas y obviamente la autoridad tiene que tener estos instrumentos, pero tampoco puede dar pie a abuso. Yo creo que hoy día, en todo caso, ese punto de equilibrio está y la autoridad no puede llegar y, como te digo, emitir estos decretos de allanamiento porque se le antoja, porque quiere, sin una justificación que sea, digamos, concreta, ¿no? Y desde esa perspectiva, lo menos uno tiene que tener clara la película. O sea, si llega un señor a tocarme el timbre, me dice, ¿sabe qué? Yo quiero entrar a su casa a fiscalizar. No es así nomás la cosa. Usted me va a tener que mostrar un decreto con la firma del Ceremi y que indique mi domicilio y que además señale por qué quiere entrar a mi casa. Perfecto. ¿Qué crees que estamos a menos de 40 días del plebiscito constitucional? ¿Cuál es este análisis de cómo se está manejando el proceso del plebiscito cuando uno, justamente lo decías tú hace un rato, a partir del lunes van a haber muchas comunas desconfinadas? Eso podría, según algunos, incidir en una mayor cantidad de contagios también de aquí a los próximos 15, 20 días, o justamente para la fecha del plebiscito. ¿Crees que corre riesgo el plebiscito? Bueno, no creo que corra riesgo a esta altura, a menos de que haya un movimiento de último instante, ¿no? Como para decir, mire, ¿sabe qué?
como tenemos los números absolutamente disparados, los números están disparados, digamos, ¿no? Sí, sí. Están disparados, oye, en las regiones, de hecho yo te contaba este tema de cuáles son las comunas con mayor incidencia, que significa cuáles son las que tienen mayor proporción de contagiados versus lo que es el número de habitantes. Tú sabes que de las 14, de las 15 comunas que tienen mayor incidencia, ninguna queda en la región metropolitana, ninguna. Entonces, bueno, el tema es bien sencillo. Si es que, porque así funciona nuestro país, si es que en Santiago, en la región metropolitana, se disparan los casos, yo creo que en algún momento podría algunos tener la tentación de mandar un proyecto de ley, ¿no? Así como urgente, un proyecto de reforma constitucional, para decir, ya, pateamos esta cuestión porque no se puede hacer. La crisis es demasiado grande y todo indica que va a haber un rebrote fuerte precisamente en la región metropolitana por ahí por octubre. Ahora, el punto es que yo creo que eso puede ser, pero no lo veo tan probable. Yo creo que todas las fichas ya están lanzadas, yo creo que el plebiscito se va a hacer, pero obviamente también tengo la convicción que los sectores que están por el rechazo y además el gobierno funcionando de manera obviamente funcional, entre comillas, o sea, haciéndole el juego a eso, lo que quieren es quitarle legitimidad al proceso. ¿Y cómo se le quita legitimidad a un proceso? Obviamente tratando de que la menor cantidad de gente pueda ir a votar. O sea, después cuando haya una discusión importante, por ejemplo, en un proceso constituyente respecto de quitarle poder al centralismo, ¿no? Y darle un poder real a las regiones, entonces, ¿qué es lo que van a decir los que estén en contra de esa iniciativa? No, pero ¿por qué van a hacer esto si esto no es legítimo? O sea, acá todo este proceso está viciado porque fue, no sé, el 50% apenas, ¿no? De personas a votar, ¿no? Entonces siempre van a recurrir a eso y están tratando de construir el argumento. Y por eso es que, fíjate, en Chile no se está haciendo ningún esfuerzo para que las personas tengan la posibilidad de votar fácilmente. Tú sabes que durante la pandemia han existido más de 44 elecciones a nivel mundial, en medio de la pandemia. Es muy interesante eso. Sí, y tú sabes, por ejemplo, en Rusia lo que se hizo fue llevar la urna a los domicilios de las personas que estaban en cuarentena para que pudieran votar. Urnas móviles. En Corea del Sur, si tú tenías más de 37 de fiebre, lo que te hacían era trasladarte a través de un mecanismo especial de traslado, que lo proveía el Estado por lo demás, y te llevaba a locales especiales de votación para que tú pudieras ejercer tu derecho a voto. Acá en Chile, ¿tú sabes lo que dijeron? No, no se puede. No, ¿sabes que si usted tiene cuarentena, entonces usted no va a poder votar? Oye, eso es una locura, porque resulta que el derecho a sufragio está establecido en la Constitución, y en ninguna parte se establece que una persona que está en cuarentena por alguna enfermedad pierde el derecho a sufragio. Es una cosa bastante impresentable, ¿no? Bueno, ahí nosotros hemos trabajado con el senador Carlos Bianchi, se presentó una reforma constitucional para tratar de generar la posibilidad de que las personas puedan votar, ya sea en sus domicilios o establecer algún mecanismo de votación electrónica muy limitado, obviamente, a las personas que estén en cuarentena a través de la clave única, ¿no? Pero bueno, eso tiene que avanzar. La verdad es que es difícil que esto avance sin el apoyo del gobierno. Sin embargo, igual se ha logrado algún tipo de avance en el Congreso, y espero de que finalmente este intento por deslegitimar un proceso que, ojo, este proceso a quienes les conviene, a la ciudadanía en general, ¿no? Y sobre todo también a todas las regiones de nuestro país. Es la gran oportunidad para terminar de verdad con el centralismo y otorgarle de verdad atribuciones a las distintas regiones de nuestro país para que se puedan adoptar las decisiones en forma oportuna y con algún grado de independencia, ¿no? Y que no estemos esperando, por ejemplo, en Magallanes, que decreten las cuarentenas cuando ya el tema está absolutamente descontrolado, y por eso ya se va en un tercer rebrote, que además yo te diría que es un asunto prácticamente criminal lo que se está haciendo con las regiones de nuestro país. Abogado, respecto de la votación de un contagiado por COVID, ayer estaba leyendo, además salió una nota creo en televisión anoche, pero estaba leyendo en la tarde de que el derecho fundamental, el derecho a voto, valga la redundancia, si una persona con COVID va a un local de votación, y porque además se va a tomar la temperatura y tiene temperatura o está registrado que tiene contagio, no se le puede negar el derecho a voto. Después se tendrá que desinfectar la mesa, lo formalizarán, se lo llevan detenido, pero si va un contagiado de COVID a votar, se le tiene que permitir votar. Claro, es que lo que pasa es que ahí el problema es el siguiente. Tú sabes que a raíz de toda esta situación se estableció un delito, ¿no? El tema de criminalizar a la gente. Esa es como es la gran solución, ¿no? Criminalicemos a las personas que están pasando un problema. Entonces, lo que se hizo fue establecer que aquellas personas que
vulneren las normas sanitarias, sobre todo en un estado como de cuarentena, ¿no? Y que pongan en riesgo la salubridad pública, cometen un delito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la posibilidad de perseguir ese delito, ¿ya? Y obviamente una persona, si está en una cuarentena, y si tú vas a un lugar donde hay más personas vulnerando la cuarentena, se ha entendido de que tú podrías estar incurriendo en ese delito. Ahí han existido varias discusiones, porque además hay un fallo reciente del Tribunal Constitucional que dice de que esta conducta tú no la puedes castigar con cárcel, porque se establece una pena de cárcel, fíjate, para las personas que incurran en estas conductas, que es, te insisto, vulnerar una norma sanitaria, ¿no? Poniendo en riesgo la salud de la población. Ahora, ese es el problema. Por una parte tienes el derecho fundamental de sufragio, que en ninguna parte aparece que sea suspendido porque tú estés cumpliendo la cuarentena por una enfermedad. Nadie ha presentado una reforma constitucional para eso, nada. Y paralelamente hay una ley, ¿no?, que ha sido bastante controversial, que establece de que te pueden perseguir criminalmente si es que tú vulneras una norma sanitaria, y las normas sanitarias, una de ellas es la cuarentena, obviamente. Entonces existe esta situación. Entonces yo diría que la persona puede ir a votar en la medida que no lleguen los carabineros, ¿no?, en el intertanto para digamos, llevarse detenido por el tema de vulnerar esta norma. Pero además ahí también yo creo que eso va a estar bien interesante, ¿no? Porque tú sabes que la ley establece que no te pueden llevar detenido si es que la pena que se asigna a un determinado delito no es de cárcel, sino solamente una multa, y eso sería el resultado de lo que el Tribunal Constitucional ya dijo. Entonces, bueno, acá, más allá de interpretaciones legales, lo que uno esperaría, ¿qué es lo que uno esperaría en una democracia, no verdadera, real, no que uno ha visto en todo el mundo? Oye, que la autoridad, lejos de restringir y poner problemas para que las personas voten, ayude a que las personas voten. Ese es el tema, ¿no? O sea, en el fondo es algo de sentido común. Como te digo, elecciones en Francia, elecciones, oye, Vladimir Putin en Rusia, imagínate. Él garantizó el derecho para las que personas fueran a votar. Y acá en Chile, nada. Acá, ojalá la menor cantidad de gente vote. Eso es lo que hace el gobierno en la práctica, poner, digamos, dificultades para que las personas ejerzan este derecho, más allá de las palabras de buena crianza, que en general son mentiras. Van a existir, ¿cómo lo ves? En honor al tiempo, me quedan 2 o 3 minutos, pero yo partía la editorial hoy día respecto a lo trascendente de que la gran mayoría participe, la gran mayoría, pero de los independientes. Más del 90% de este país no está afiliado a un partido político, ¿no? Y los independientes están llevando la batuta respecto de las necesidades, los requerimientos que tienen las poblaciones, las comunidades, los territorios. Los independientes no van a poder correr en igualdad de condiciones con los candidatos de los partidos políticos. Va a haber, pero no solamente para el proceso constituyente. Yo soy un convencido de que a partir de ahora todos los procesos electorales tienen que tener la cancha justa, bien rayada, con igualdad de condiciones, tanto para los partidos políticos como para candidatos o listas independientes. Pero obviamente, si finalmente los partidos políticos están absolutamente capturados, es cosa de ver. Yo he estado en todos estos temas de las causas por financiamiento ilegal de la política, Penta, CQM, Corpesca. Oye, esto llegamos solamente a la punta del iceberg, y lo único que quedó claro es que los grandes grupos económicos, el gran poder económico en Chile, tiene capturado a muchos líderes políticos que a su vez tienen controlados los partidos políticos que, fíjate, lo divertido es que ellos, a través de la legislación, ¿no?, a través de dictar leyes en el Congreso y a través además de el gobierno, tienen que fiscalizar y controlar, ¿no?, a estos mismos grupos que los financian. Hay un círculo vicioso que es parte de la crisis social que vivimos, ¿no? Este círculo vicioso es el que ha generado estos niveles de injusticia, estos niveles de desigualdad, estos niveles de abuso, a partir de los cuales un puñado de personas se ha enriquecido a costa de todo el resto. La única posibilidad en esta situación de crisis de credibilidad de nuestras instituciones, de poder llevar, ¿no?, un proceso que salgamos de esta crisis de una manera institucional, es a través de un proceso constituyente creíble. Y no va a haber un proceso constituyente creíble si es que finalmente los mismos de siempre van a aparecer en la Convención Constituyente. O sea, imagínate, Pablo Longueira quiere ser miembro de la Constitución de la Convención Constitucional. Es una locura. Oye, aparece ahora Camilo Escalona, que hace 4 años dijo, oye, los que quieren una nueva Constitución están fumando opio. O sea, de todos los sectores están apareciendo estos zombies políticos, ¿no?, estos muertos revividos, para un proceso que requiere credibilidad, y la credibilidad se lo van a dar los independientes,
y hoy día los independientes no tienen igualdad de condiciones. Porque imagínate, para inscribir un candidato, un partido hoy día, lo único que tiene que hacer es meterse con la clave única al CERVEL. Un independiente tiene que llevar a personas a firmar por él a una notaría en plena pandemia. ¿Cómo un candidato independiente en Magallanes va a poder inscribirse si es que estamos en plena cuarentena con una crisis absolutamente desatada? ¿Quiénes van a poder ir? ¿Van a poder llevar, no sé, 500 personas a firmar a una notaría? Ninguna posibilidad. Es un mal chiste. Entonces, ojalá que se tome conciencia de esto, porque, te insisto, si es que esto queda tomado por los partidos, lo único que estamos haciendo es extender y patear una crisis social que es profunda y no solucionarla. Abogado Mauricio Daza, un gusto como siempre, muy interesante, mucho interés de la gente, le envían muchos saludos también acá desde Magallanes a través de redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchos cariños y muchos saludos. Que estén muy bien. Que esté muy bien. Chao, un buen día. Chao. Pausa. Y ya hablamos de Monteverde Alto y Monteverde Bajo y todas las complicaciones que han habido en los últimos días y hace muchos años. Venimos.